Hoy les quiero mostrar cuál herramienta de inteligencia artificial les puede a ustedes ayudarles a ahorrar 50% del tiempo, pero no solamente eso, que en el caso que sean emprendedor, de que sean dueños de una empresa, puedan escalar esta empresa mucho más fácil, mucho más rentables a menor costo. Y aquí es donde hay una gran diferencia entre lo que estamos hablando de automatizaciones tradicionales y agentes de inteligencia artificial. Y una de las cosas que está pasando últimamente es que muchas veces estamos confundiendo las dos, cuando la realidad es que son completamente diferentes. Entonces aquí, mi nombre es Mateo y esto es Cuánto Lío. Entonces, hablemos de agentes de inteligencia artificial y cuál es la diferencia. Lo primero que tenemos que entender que es un flujo de trabajo. En un flujo de trabajo, normalmente lo que tenemos un rol. Este rol es un vendedor. Después, ese vendedor va a tener diferentes flujos de trabajo y es un flujo de trabajo de prospección donde consigue clientes y hace diferentes tareas. Un flujo de venta donde normalmente habla con clientes, califica, cotiza, etc. Y después hay un proceso de postventa. Entonces, cuando vamos a utilizar agentes de inteligencia artificial, tenemos que entender muy bien que es como si estuviéramos contratando a una nueva persona dentro de nuestro equipo. Esa persona hay que enseñarle, pero sobre todo cuando entendemos qué parte de esos roles vamos a reemplazar con inteligencia artificial, tenemos que entender los componentes. Entonces estamos hablando que tenemos el vendedor, que sería el rol, después el flujo de trabajo, que un vendedor puede tener un trabajo de prospección, de venta, de postventa, y posteriormente unas tareas. En el caso cuando estamos hablando del proceso de venta, entonces estamos hablando de hablar con los clientes, calificar, cotizar. Algunas cosas de estas se pueden automatizar, otras no. Y una de las cosas que sucede es que estamos confundiendo agentes de inteligencia artificial con automatización. Entonces, en la automatización tradicional, estamos hablando que son flujos de trabajo o scripts definidos dentro de un contexto muy específico, que se pueden hacer constantemente. Estas tareas normalmente suelen ser repetitivas y rutinarias. Entonces, hay algo que dispara ese flujo de trabajo y esto es basado en esto, se ejecutan unas acciones que en general son, si pasa esto, entonces esto. Por el contrario, cuando hablamos de un agente de inteligencia artificial, tiene unas características muy diferentes. Que estamos hablando de un agente que es autónomo. ¿Y a qué nos referimos con esto de que es autónomo? Es un agente que puede decidir. ¿Nosotros qué le estamos dando? Le estamos dando un contexto y con ese contexto y ese objetivo, el agente se puede adaptar a las diferentes situaciones. Es decir, si las situaciones diferentes y las preguntas que le hacen son diferentes, las respuestas van a ser diferentes. Entienden ese contexto y ejecutan y hacen tareas. Entonces, lo que es muy importante acá a entender es que la gente tiene la capacidad de razonamiento basado en estas capas predictivas como son los LLMs, que es la tecnología que está detrás de ChatGPT, de Claude, etc. Una de las principales características que tienen de diferencia es la flexibilidad. En el caso de las automatizaciones tradicionales, estamos hablando de una flexibilidad muy limitada de tareas específicas y que son muy repetitivas. Ejemplos de esto. Todo lo que sea condicionales, por ejemplo, si llega un email que tiene este asunto, clasifíquelo en esta carpeta. Eso sería algo muy repetitivo. Si nos llega una factura, extraer unos números, eso es súper repetitivo. Y siempre va a ser muy similar. En el caso de los agentes de inteligencia artificial, estamos hablando que ellos se pueden adaptar y no solamente esto, sino que basados en lo que suceda van a aprender y lo van a hacer cada vez mejor. Y ahí es donde hay una diferencia gigante. ¿Qué significa esto? Que podemos continuamente alimentarles más información para que aprendan. La segunda diferencia muy importante es la escalabilidad. Estamos hablando de automatización tradicional, entonces estamos hablando de árboles de decisión. Y normalmente, si vamos a hacer algún cambio, tenemos que hacer updates manuales. Si pasa esto, entonces esto. Por el contrario, cuando hablamos de agentes de inteligencia artificial, estamos hablando de que ellos se adaptan y mejoran y pueden ir aprendiendo. Pero una de las cosas que va pasando, al tener esta parte de razonamiento, los cambios van a ser mucho más fáciles porque simplemente de acuerdo a ese contexto y a esos objetivos, ese razonamiento les va a permitir, cuando tienen acceso a más data, porque esa data va en el contexto, lo que vamos a hacer es que ellos van a poder entender mucho más. Entonces miren que cuando creamos estos agentes de inteligencia artificial, normalmente vamos a tener varios componentes. En ese componente del contexto es donde incluimos toda la información. Nuevamente, es igual que como cuando contratamos un empleado nuevo, ¿qué le vamos a decir? Estos son sus objetivos, estas son las tareas paso a paso que usted tiene que hacer, esta es la información de la compañía, esto es cómo nos comunicamos, esto lo decimos, esto no lo decimos, les damos ejemplos, etc. Cuando nosotros estamos seleccionando a alguien, lo que estamos haciendo es encontrando ciertas características. En este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a mostrar a la inteligencia artificial cuáles son las características que necesitamos y la ventaja es como está entrenado en toda esta información disponible, pues lo que vamos a hacer es que la capa va a aprender supremamente rápido con información pasada. Después, la otra parte que es muy importante es la conciencia del contexto. Una automatización tradicional opera en un contexto fijo. Por el contrario, un agente de inteligencia artificial
entiende y utiliza ese contexto para tomar decisión. Miremos, por ejemplo, en este ejemplo que estamos haciendo. Cuando un archivo nuevo llega a un folder que está en Google Drive, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este folder, vamos a tomar el nombre y lo vamos a poner en esta carpeta que es un archivo de Google Sheets. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a hacer un update porque le vamos a cambiar el nombre y finalmente vamos a volver a actualizar el archivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos teniendo un flujo muy automatizado, pero imagínense que era lo que tocaba. Hoy en día la persona lo único que hace es que sube el archivo y esto inmediatamente cambia el nombre. Pero por el contrario, veamos algo donde no tenemos ese nivel de control. Entonces, miren, por ejemplo, es un escenario donde nosotros a partir de un link, lo que estamos haciendo es que le damos un link de una noticia, una inteligencia artificial va y navega por internet y va y busca en esa noticia y a partir de esto nos hace un resumen y posteriormente, basado en esta noticia, lo manda a diferentes capas de inteligencia artificial que lo que van a hacer es que nos van a producir un contenido para Instagram, para Facebook, para ex Twitter y para LinkedIn. Y lo que estamos haciendo es utilizando ese mismo contenido y esa investigación para producir diferentes contenidos. Entonces, por ejemplo, es un contexto en donde la inteligencia artificial está decidiendo, basado en unas instrucciones, qué es lo que está produciendo. Si les gustó este video hasta acá, les quiero recomendar que vayan y miren el curso acerca de inteligencia artificial y automatizaciones, donde estamos profundizando en todos estos aspectos y donde estamos enseñando esas claves para poder ahorrar más tiempo, para poder generar más negocios, generar más dinero, cómo automatizar temas de investigaciones, cómo usar la inteligencia artificial para un acompañante de pensamiento estratégico. Pero además de eso, que lo puedan usar y entiendan cuáles son los posibles agentes que se pueden crear. Entonces aquí es donde vienen los sistemas que son más complejos. ¿Yo qué podría hacer? Puedo ponerle una capa de memoria en donde cada vez yo le puedo tomar todos los contenidos que hemos producido y basado en los resultados de los contenidos que tanto se compartió, etcétera, yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner dentro de esa capa de memoria para que la inteligencia artificial aprenda y cada vez lo haga mejor. Ese es otro ejemplo de una automatización un poco más avanzada. Y aquí es donde hablamos de darle esa conciencia del contexto para que lo haga cada vez mejor. A nivel de toma de decisiones, entonces la automatización tradicional tiene unas reglas definidas y nunca se va a salir de esa regla. Pero por el contrario, un agente de inteligencia artificial puede tomar decisiones basadas en la data, en el objetivo y el contexto. ¿Qué es lo que es muy clave? Que esa data que le estamos agregando continuamente se vaya agregando más data y mejores ejemplos para que el sistema vaya aprendiendo. Entonces, y aquí es donde mucha gente dice, no, es que las automatizaciones tradicionales son muy diferentes a lo otro, o unas ya no sirven o las otras no. No, la respuesta no es así. Como eso es una herramienta. Si yo voy a clavar, necesito un martillo. Pero si yo voy a hacer un hueco, necesito un taladro. Entonces, las automatizaciones tradicionales funcionan muy bien en ciertos casos y siguen funcionando muy bien y son mucho más económicas. Entonces, ¿dónde funcionan muy bien? Entrada de datos. Ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad de información y que esto lo estandarice, y me estandariza esos datos. Funciona muy bien. Generar y enviar documentos de inducción. Cuando la inducción siempre es igual y el escenario siempre es estándar, funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, hay un caso que nosotros tenemos donde automatizamos la solución de PQRs por correo electrónico. Y lo que hace es que esta información llega continuamente y lo que hacemos es que con estos PQRs los analizamos y esto antes lo tenía que responder un abogado. Y aquí no estamos utilizando inteligencia artificial generativa, sino otro tipo de inteligencia artificial que se llama programación de lenguaje natural, que lo que hacemos es que detectamos esas intenciones, pero siempre la predicción va a ser súper exacta. Después, por ejemplo, los chatbots que entregan respuestas predefinidas. Aquí es donde estamos hablando de árboles de decisión. Si yo lo que le tengo que preguntar es una serie de documentos y que me suba su cédula, me suba su ID, me suba su licencia de conducción, y lo que tengo es que pedirles información y que simplemente la persona lo suba, no tiene ningún sentido para eso utilizar inteligencia artificial generativa. Y va a ser mucho más económico usar. Clasificar emails entrantes. Entonces, cuando el asunto es muy definido o tenemos ciertas palabras con las cuales tenemos que clasificarlo, nos va a funcionar bien. O, por ejemplo, extraer datos de facturas y subirlas al sistema. En todas estas circunstancias, la automatización va a funcionar muy bien. Cuando los agentes de inteligencia artificial nos pueden funcionar mucho mejor. Cuando, por ejemplo, queremos analizar un patrón de comportamiento del cliente que siempre es diferente y basado en esto dar recomendaciones de productos o recomendaciones personalizadas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Empezamos a tener una conversación, se graban las reuniones, yo le pongo a la capa de inteligencia artificial esas reuniones que grabe y le pido que me dé recomendaciones y que me dé contenidos personalizados basados en casos de éxito o, por ejemplo, en artículos que podamos encontrar
y que le agreguemos un texto personalizado. Ahí la inteligencia artificial generativa puede funcionar súper bien y es donde un agente va a comportarse muy bien. Proporcionar respuestas conscientes de acuerdo al contexto y a los clientes. Entonces, aquí, ¿de qué se trata? Vamos a tomar cuáles son las respuestas de un chat y vamos a dar respuestas automáticas. ¿Qué se hace? Entrenamos el agente de inteligencia artificial con el método de ventas de la compañía, con las preguntas frecuentes, con los productos, con toda esta información para que él pueda dar respuestas y lo podemos conectar con WhatsApp, con Instagram, con Facebook, con cualquiera. Para generar ideas de contenido, redactar publicaciones y programar posts. Obviamente, en muchos casos hay que tener una revisión manual, pero nos puede acelerar 60-70%. Actualizar estados de proyectos, asignar tareas o predecir cronogramas de proyectos, gestionar dinámicamente, por ejemplo, bandejas de entrada, CRMs, software de gestión de proyectos. Entonces aquí me voy a ir un ejemplo. Esto es el resultado de una llamada donde se grabó la llamada y lo que hicimos es que la gente tomara esta información y basada en el método de ventas, venga y nos dé un análisis, pero además de eso nos dé las recomendaciones. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver cuál es ese análisis por la apertura, cómo estuvo la apertura de la llamada, cómo estuvo el descubrimiento, cómo estuvo la calificación. Pero posterior a esto, también nos va a dar la justificación de las diferentes calificaciones. Entonces aquí, por ejemplo, dice, la justificación fue 6 porque Johan no entró en objeciones mayores, no demostró proactividad en abordar posibles preocupaciones que Julia podría haber tenido, la inversión y la implementación de herramientas, ejemplo claro, y entonces aquí, por ejemplo, digamos, pero además de eso me da recomendaciones. Entonces esto es un agente que analiza la llamada y posteriormente me da recomendaciones. Entonces todos estos son ejemplos de cómo un agente de inteligencia artificial puede lograr muy buenos resultados. Entonces veamos cuáles son esos pros y contras en un resumen. La automatización tradicional va a tener menor costo, menor complejidad, menos adaptabilidad, pero en muchos casos es la solución correcta para implementar. Los agentes de inteligencia artificial pueden tener un mayor costo de implementación, van a poder tener mayor complejidad, pero también van a tener más alta adaptabilidad. ¿Qué significa esto? Yo no lo veo como, venga, ¿cómo reemplazamos este rol? Es cómo le reemplazamos flujos de trabajo o cómo le reemplazamos tareas del flujo de trabajo. Y en muchos casos lo que uno tiene que hacer es la unión de varios agentes que uno lo que hace es prospectar, el otro califica, el otro da retroalimentación y después tenés un agente orquestador que lo que hace es que los conecta a todos y que se comunique entre ellos, o podemos empezar a combinar herramientas. Pero lo que es muy importante acá es que los agentes nos permiten automatizar parte de las tareas o de los flujos de trabajo. Y en la medida que tenemos la capacidad de hacer cosas más complejas, en general lo que podemos hacer es que son actividades que generan mucho más valor. Esto significa que yo tomaría un vendedor de un producto de alto ticket y le programaría un agente. La respuesta es no. Seguramente en ese caso lo que voy a hacer es que en la parte de generación de la cita, voy a usar un agente para que me ayude a generar la cita, o si estoy desbordado con la cantidad de leads, crearía un agente para que me califique parte de esos leads y me agende la reunión. Pero existen muchas otras opciones también de agentes. Pero en la parte del proceso de venta final y el cierre, yo sí tendría un vendedor, porque hay tanta complejidad de contextos, de entendimiento del cliente, etcétera, que pues va a ser mucho más complicado que logremos que un agente logre ejecutar ese proceso. Esto significa, pero también hay que hacer una claridad, y es que muchas veces cuando es una venta muy transaccional, podríamos lograr que la venta se haga 100% con un agente de inteligencia artificial, o por lo menos en el 50% de las veces, y lo que hacemos es que solamente el desborde sucede en el 50% de las veces. Entonces aquí es donde, cuando ustedes se ponen a pensar cuáles son esas cosas que pueden hacer esos agentes, 1, entienden objetivos, 2, entienden contexto, 3, logran entender intenciones y de acuerdo a esa intención dan una respuesta. Eso es lo que normalmente uno hace cuando responde un email. Le llega un email, yo detecto cuál es la intención y de acuerdo a un contexto doy una respuesta. Por eso es que estas capacidades son altamente programadas. Entonces, ¿cuándo usar automatización tradicional? ¿Y cuáles son esos pros? Cuando hay estabilidad, porque hay más confiabilidad, hay más predictibilidad, hay facilidad de implementación y manejo de tareas sin. Los contras es que hay poca adaptabilidad y requiere updates constantes. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero que la respuesta siempre sea muy similar, es muy probable que la automatización tradicional sea la mejor. Por el contrario, en un agente de inteligencia artificial es cuando estamos buscando más adaptabilidad, más inteligencia, más conciencia contextual y esa habilidad de ejecutar tareas y tomar decisiones más complejas. Tomar decisiones más complejas, por ejemplo, que yo me conecto a un calendario y basado en ese calendario, cuando recibo un email que me están pidiendo una cita, sugiero horas y yo por un chat simplemente respondo sí y ya. Y los contras, por ejemplo, es que es más complejo de implementar. Y aquí hay dos cosas que son súper importantes. La data, necesitamos buena data, es decir, si tenemos un historial de data, eso nos va a servir mucho mejor. Y el historial de data puede ser que esté en un Excel y ahí lo
lo hacemos y la limpiamos, pero por ejemplo, es una de las cosas que entre mejor sea la data, mejores resultados van a haber. Y eso lo hemos visto con la mayoría de los clientes. Y lo segundo es el stack tecnológico. ¿Qué sucede en Latinoamérica? En muchas ocasiones el stack tecnológico puede ser un stack que puede estar en Excel, que puede estar en Sheets o que puede estar en carpetas de Google Drive. Eso es parte del stack tecnológico. Pero si muchas veces lo tenemos en un sistema que es aislado de todo, va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿cuándo usar automatización tradicional? Cuando son flujos de trabajo repetitivos y hay pocos cambios. Entonces, ¿cuándo es la mejor opción usar agentes de inteligencia artificial? Cuando estamos hablando de ambientes cambiantes, donde se requiere tomar decisiones complejas. Y aquí es donde una cosa que es clave es pensar siempre en inteligencia artificial primero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes están diseñando un proceso o están redefiniendo un rol, y esto es algo que hoy en día todas las organizaciones deberían estar haciendo, y es cogiendo los diferentes procesos y pensando en qué partes de esos procesos yo puedo usar inteligencia artificial. ¿Dónde la inteligencia artificial se vuelve un aumentador de la capacidad? ¿Dónde se vuelve un mejorador de la calidad? Y también dónde le delego la mayoría del trabajo a la inteligencia artificial y dónde las personas tienen que tener un control. Entonces puedo tener procesos que son mixtos o procesos donde voy a usar solamente inteligencia artificial o donde las personas lo van a seguir haciendo. Yo no creo que en 2 años yo quisiera ir a un juicio donde no tengo un abogado que tenga una inteligencia artificial que le está ayudando en un resultado. O no creo que eso vaya a pasar tampoco con un médico. Esto no significa que las personas no van a agregar valor. De hecho, lo que yo creo es que van a agregar mucho valor. Una persona que es creativa con el uso de inteligencia artificial va a ser mucho más creativa. Una persona que hace desarrollo web va a lograr hacer muchos mejores resultados con inteligencia artificial y así sucesivamente en cada uno de los roles. Entonces, lo que es muy importante acá es entender cómo en esos flujos de trabajo involucramos la inteligencia artificial. Y muchas veces lo que termina pasando es que terminamos combinando tareas. ¿Qué significa esto? Tengo un flujo de trabajo que algunas partes tienen automatizaciones normales o automatizaciones tradicionales. Entonces, por ejemplo, tengo la automatización de WhatsApp, tengo una automatización de email y tengo una automatización de LinkedIn, pero todo esto son herramientas que se las doy a un agente para que la gente las articule y basado en esto termine mandando o coordinando una conversación adicional o creando la propuesta. Entonces, lo que estamos haciendo es coordinando estas diferentes herramientas para que puedan generar mejores resultados. Entonces, algunos ejemplos de eso, y les voy a mostrar un par de ejemplos más, está usar como herramientas como ChatGPT, como Claude, eso sería lo que sería como usar inteligencia artificial 1.0, ¿cierto? Pero cuando empezamos a combinar esto con diferentes, cuando ya le empezamos a crear bases de conocimiento, etcétera, ahí es lo que nosotros podríamos denominar casi como un asistente. Yo lo tengo que estar guiando y él está haciendo cosas. El agente es completamente autónomo. Entonces, miren que son diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, digamos en este caso, yo, digamos, aquí una de las cosas que hago, por ejemplo, es un brief. Yo lo que hago acá es que yo aquí lo que hago es que le subo una base de conocimiento de una reunión y él inmediatamente lo que va a hacer es que me va a entregar cuál fue ese brief del creador de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, automáticamente él me ayuda a hacer esto, pero con esto podemos hacer muchas más cosas. Entonces, les voy a mostrar aquí algunos GPTs, digamos. Por ejemplo, aquí lo que nosotros hacemos es cuando estamos haciendo contenido para LinkedIn, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le tengo creado una cantidad de información, aquí le doy todo un prompt con una cantidad de información, pero después le pongo diferentes bases de conocimiento. Esto es lo que sería una automatización 2.0. 3.0, les voy a mostrar otro ejemplo. Este es un ejemplo que es bien interesante. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo hago es cada mañana a las 7 de la mañana, él se conecta con mi calendario y basado en esto filtra todas las reuniones y basado en esto, si no hay reuniones, pues entonces no envía nada, pero si hay reuniones, ve y busca noticias de esa compañía basado en el dominio y después lo que hace es que me crea un email y me lo envía a mi cuenta directamente. Entonces yo cuando entro a mi cuenta todos los días a las 8 de la mañana voy a poder ver el resumen de las noticias relacionadas con las citas que yo tengo ese día. Y estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Obviamente hay cosas que se pueden hacer mucho más complejas y que generan mucho más valor. Pero entonces, ¿qué es lo que puede lograr esto? Y esto se los voy a contar primero desde el punto de vista práctico de uno como emprendedor o en una compañía. A mí personalmente, yo calculo que la inteligencia artificial, con las cosas que yo tengo armadas, me puede estar ahorrando más o menos alrededor de entre unas 12 a 16 horas semanales. Ya uno como quiere usar esas 16 horas, si usted las quiere usar para ser más productivo, etcétera, mucho mejor. En el caso mío, en la mayoría de las cosas, como yo produzco tanto contenido, porque nosotros estamos migrando más o menos alrededor de unas 70 piezas de contenido al mes que a mí me toca revisar, sobre las cuales trabajo. En ese caso, por ejemplo, en mi caso, si yo no tuviera estas herramientas, para mí sería imposible hacer eso. Si bien tengo 5 personas más que me ayudan, sería imposible. Lo que yo hemos visto ya en las compañías sobre las que trabajamos en diferentes trabajos es que hay niveles de automatización que el promedio yo diría que está más o menos alrededor entre el 50 al 70%.
¿Esto qué significa? Que muchas personas pueden duplicar su output de resultados con estas herramientas. En productividad podemos estar hablando una mejora del 20 al 50 dependiendo de los cargos, y en calidad del trabajo podemos estar hablando hasta un 40%. Esto es, por ejemplo, algo que logra BCG, que es una de las consultoras más grandes del mundo, gracias a este tipo de herramientas. ¿Cuál es la realidad de esto? Quien no usa estas herramientas no tiene ninguna oportunidad de competir. O sea, yo cuando trabajo con otros equipos, por las habilidades que yo he desarrollado usando estas herramientas, yo literal logro que mi output sea mucho más alto, mucho más rápido y de muy buena calidad. Entonces hay veces que yo he logrado hacer cosas en 1 o 2 horas que otras personas se pueden tomar 8 horas haciendo. ¿Gracias a qué? A usar este tipo de herramientas. Pero les quiero recordar que esto hace parte de una serie de contenidos donde estamos hablando de automatización y agentes. ¿Y qué son esas cosas que se necesitan para producir agentes? Miren, la curiosidad mía hacia esto salió por la búsqueda de poder, cómo hacíamos para poder hacerlo mejor, porque al final todas las empresas, los emprendedores, siempre estamos buscando cómo mejorar, cómo hacer las cosas más fácil y más rápido. Y esto lo que busca es cómo ustedes pueden crear compañías que sean más rentables, pero además de eso con menores costos y que puedan escalar mucho más. Y es donde la inteligencia artificial va a permitir que crear compañías que generen mucho impacto con 2, 3 personas, posiblemente hasta con una sola persona. Lo otro que quiero, si les gustó este video hasta acá, les quiero recomendar que vayan y miren el curso acerca de inteligencia artificial y automatizaciones, donde estamos profundizando en todos estos aspectos y donde estamos enseñando esas claves para poder ahorrar más tiempo, para poder generar más negocios, generar más dinero, cómo automatizar temas de investigaciones, cómo usar la inteligencia artificial para un acompañante de pensamiento estratégico. Pero además de eso, que lo puedan usar y entiendan cuáles son los posibles agentes que se pueden crear. Así que les recuerdo, el link está en la descripción para que puedan ver de qué se trata.